A continuación se presenta el protocolo de tesis doctoral denominado Enfoque gerencial de la toparquía desde el discurso y la cotidianidad comunal. Decía Simón Rodríguez que la verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo, así se destruyen los privilegios provinciales y ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía. Por los años de 1847 hizo esa alusión Simón Rodríguez. Imagínense el término de toparquía. Hablar de toparquía es hablar del autogobierno. En consecuencia, este abordaje se genera a través de un primer acercamiento para entender esa realidad ontológica. Por los años del 2019, en Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, sucedieron algunas situaciones de demanda social. Se generaron ciertas situaciones en las cuales el pueblo demanda mayor participación. Esa es la clave de esas situaciones que se dieron en el año 2019. Pero también en Venezuela sucedieron cosas similares como pasó en Ecuador, Chile, Argentina y Colombia muy recientemente. Pero en Venezuela, por los años de 1989, se trataron de implementar una serie de elementos económicos que produjeron entonces una crisis social fuerte que se denominó el Caracazo. Para ese momento estaba vigente la Constitución de 1961. Esto, por supuesto, generó que se dieran algunos casos importantes y en 1999 nace una nueva Constitución en la cual se promulga una serie o genera una serie de leyes del poder popular, entre ellas la ley de las comunas. Hablar de las comunas es hablar de autogobierno. Por ello, entonces, entender que la comuna está conformada por un conjunto de elementos, un conjunto de factores, entre ellos consejos comunales y organizaciones sociales de diversas índoles. Pero veamos, en Venezuela se encuentran registradas 3.229 comunas, 48.354 consejos comunales. De estos, 1.520 son mixtas o suburbanas, 754 son urbanas, 908 rurales y 47 indígenas. En el estado Cogede se encuentran registradas 81 comunas, de los cuales tributan cerca de 678 consejos comunales, de los 846 consejos comunales que existen registrados en Cogede a la fecha. En el caso del municipio de Ezequiel Zamora, hay una distribución interesante, ¿no? Hay 254 consejos comunales, los cuales de una u otra manera se encuentran entre lo rural, en lo urbano, en lo mixto y lo urbano. Entonces, para poder entender la concepción del autogobierno es necesario revisar la comuna y por supuesto tener una clara visión de cuánto es la conformación y sus respectivas características. Por ello, se genera la pregunta ontológica, el porqué de la investigación sobre este ser, sobre este panorama que queremos investigar. Y está direccionado hacia las acciones gerenciales para el ejercicio de la toparquía. Entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Por qué es su existencia? ¿Y qué aspectos característicos la identifican? Hay algo importante, que el autogobierno o la toparquía tiene un elemento primordial que es la participación, que está constituida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí se evidencian unos elementos interesantes, importantes en la realidad actual. Una es porque si hay participación y está en la Constitución, entonces existen problemas de generación de autogobierno o de gobierno. Las razones son que hay obstaculización a lo interno y a lo externo. En lo interno, ofertas engañosas y el desconocimiento del otro. En lo externo, la falta de educación y cultura sobre participación. Los climas en contra de la organización y, por supuesto, intereses grupales que afectan de una u otra manera la generación de esa gestión gerencial de autogobierno. Por otro lado, en las organizaciones se generan elementos de gerencia como son la planificación y ejecución de proyectos sociales, pero estos también tienen una serie de problemas para llevarlos a cabo. Entre ellos están el desconocimiento y la falta de asesoramiento. Una de las debilidades fuertes aquí es la poca relación existente entre el municipio y los consejos comunales, debido a la ausencia de cultura participativa y la constante presencia de intereses políticos que afectan la gestión para llevar a cabo el autogobierno o la toparquía. Aquí se genera una interrogante interesante la cual reza así. ¿Cuál es el significado que los actores sociales vinculados a las organizaciones comunitarias y gubernamentales le dan a la gerencia para el ejercicio de la toparquía desde la cotidianidad comunal?
lo que genera a su vez los propósitos de la investigación. El propósito mayor es generar una aproximación teórica sobre las acciones gerenciales para el ejercicio de la toparquía de las organizaciones sociales desde los discursos y cotidianidad comunal, en el caso específico del municipio Ezequiel Zamora en Cogede. Se generan también los objetivos específicos para llevar a cabo esta investigación, que el primero de ellos es delinear el significado de las acciones gerenciales y de la toparquía desde los discursos y cotidianidad comunal en el municipio Ezequiel Zamora, así como develar las características de las organizaciones sociales comunitarias, al igual que interpretar las concepciones gerenciales que orientan el ejercicio de la toparquía en las organizaciones sociales de este municipio, y comprender el significado que le dan los actores a las proposiciones que sirven de base para el ejercicio de la toparquía en este tipo de organizaciones. Para hacer ese abordaje y cumplir con los propósitos es necesario contar con un marco referencial. Estudios sobre toparquía existen pocos, pero de autogobierno sí se evidencian algunos. Traigo a colación dos trabajos, el de Quiñones 2019, el cual versó sobre la teoría del gobierno en el marxismo, y el de Sánchez en 2017, que habla de la gestión de los procesos participativos a través de las prácticas gerenciales, bajo la perspectiva de la responsabilidad social en los consejos comunales. Este es el caso de Estado Carabobo. En el primero de los casos, Quiñones, en su investigación, comenta que la democracia apuesta por el autogobierno como expresión de un tejido solidario, estado en la esfera de lo comunitario y de los nichos espaciales heterotópicos. La ruta metodológica de su investigación se basó en el análisis crítico como clave del principio crítico hermenéutico. Por otro lado, Sánchez tuvo como propósito de su investigación el diseño de un constructo teórico que permita repensar y comprender la gestión de los procesos participativos de los consejos comunales. La ruta metodológica escogida por Sánchez estuvo basada en la perspectiva cualitativa, en contexto fenomenológico, a través de una revisión documental bibliográfica y la entrevista en profundidad. Asimismo, llevó a cabo la triangulación de la experiencia y vivencia de la cotidianidad. Se apoyó en la hermenéutica para la comprensión e interpretación del discurso. Ambos estudios sirven de guía y de base para llevar a cabo la investigación objeto del estudio. Con respecto a las bases teóricas, pudiéramos llamarlo así, la toparquía como autogobierno, en ella confluye una serie de elementos como son el poder, el territorio, la organización, la doctrina, la voluntad que tiene que ver con la educación, la libertad, el individuo, el colectivo, la política, el gobierno, la gerencia, la formación, democracia, participación y quizás otros elementos que van a salir en la medida que se esté realizando la investigación. Como dije al principio, el término toparquía no es nuevo. Ya Simón Rodríguez, por los años de 1847, habla de ese término en una carta dirigida al coronel Anselmo Pineda. En ella dice, habla de lo lejano del gobierno. Entonces, una de sus interpretaciones, uno de sus elementos clave es que dice, los vastos dominios se gobiernan mal, al paso que se alejan del centro. Esto quiere decir, o a mi modo de ver, tiene que ver que en la medida que el gobierno esté más alejado del centro donde se suceden las situaciones comunitarias, por supuesto ese gobierno lo hace mal. Por otro lado, comenta Simón Rodríguez que el mejor gobierno a la larga distancia es malo y con las quejas sucede lo contrario. La verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo y así se destruyen los privilegios provinciales. Ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía. Por eso el término no es nuevo, ¿no? Entonces, Simón Rodríguez hace alusión a lo comunitario, a lo local, un gobierno netamente del centro comunitario. Comenta también sobre esta carta de Simón Rodríguez, comenta Daza, que esta puede ser vista como una experiencia de reflexión sobre el poder y la periferia. Este poder va a ser tratado en lo consecutivo para sustentar lo que es la toparquía. Es el texto donde tal vez por única vez en sus textos conservados Robinson inventa el concepto americano republicano y federalista de toparquía, poder del lugar, territorio con voluntad, no señorío local. En el diccionario la sección que se tiene de toparquía tiene que ver con esto, señorío local. No, dice Daza que
tiene que ver con la célula social y colectiva de la voluntad política integrada en un tejido general o nacional del poder. ¿Cuál va a ser el método a utilizar o la metodología a utilizar para llevar a cabo la investigación? A través de la estrategia metodológica empírico-analítica y hermenéutica. Algunos estudios que apoyan esto son los de Quiñones, Sánchez, Suárez, Morales y Deza. También se hará uso de técnicas de carácter cualitativo, como la entrevista en profundidad y los grupos de discusión. Asimismo, realizaré análisis documental con el fin de aumentar la eficiencia de las técnicas antes descritas y, por supuesto, solucionar el problema que se desprende del análisis del fenómeno objeto del estudio. Por otra parte, voy a realizar análisis de experiencias concretas. Asimismo, voy a hacer un análisis teórico y bibliográfico sobre los discursos hasta ahora existentes sobre la autoparquía o autogobierno, a fin de ubicarlo en el contexto social y político de lo local. Aquí, por supuesto, cabe todo lo que tiene que ver con las referencias que hablen de las comunas o consejos comunales. El paradigma sobre el cual se enmarca la investigación, mi investigación, es el paradigma interpretativo. Dice Corbetta que en la investigación cualitativa, inspirada en el paradigma interpretativo, la relación entre teoría e investigación es abierta e interactiva. Por otro lado, el enfoque sobre el cual se sustenta la investigación objeto del estudio es el socioconstruccionismo. De acuerdo a Yerge, esto es ver al conocimiento no como producto de las mentes individuales, sino de las relaciones comunitarias. Y específicamente esto ayuda y soporta la investigación. Por otro lado, la perspectiva es fenomenológica, el cual, de acuerdo a Heidegger, es el modo de acceso y de determinación evidenciante de lo que debe constituir el tema de la ontología. La ontología, dice Heidegger, solo es posible con fenomenología. Por otro lado, para comprender e interpretar, me apoyaré en la hermenéutica, que de acuerdo a Gadamer, el arte de la hermenéutica no consiste en aferrarse a lo que alguien ha dicho, sino a captar aquello que en realidad ha querido decir. La investigación se sistematiza en 4 fases. Una fase preliminar, que es el acercamiento informal, es la revisión de documentos bibliográficos que ya previamente he realizado. Una segunda fase es la fase descriptiva, que es mi entrada formal a través de la técnica de grupo de discusión, interacción dialógica. Utilizaré también la técnica observación participante. Voy a realizar grabaciones en vivo, voy a hacer observaciones estructuradas, voy a revisar documentos bibliográficos y electrónicos y utilizar instrumentos como videocámara, grabadora y cualquier otro que me apoye la investigación. Hay una tercera fase que es la estructural. Aquí voy a delimitar las unidades temáticas a través de la observación. Voy a ordenar, comparar, clasificar y jerarquizar los constructos, los cuales categorizaré y estructuraré desde la hermenéutica. Por supuesto, voy a hacer una triangulación y este cierre voy a hacer una revisión constante con los socios comunales. Sobre los socios comunales está constituida por los voceros de la comunidad de San Ramón y también de la comuna en la cual se inmiscuye el Consejo Comunal de San Ramón. Saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarla. Gracias.